Sonora Noticias AM. Regresamos. Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 31 minutos. Tenemos mesa de análisis el lunes. No íbamos a dejar pasar la oportunidad de platicar sobre algo tan importante que aconteció el día de ayer. Estamos hablando de un evento histórico importante del que formamos parte de alguna u otra manera quienes fuimos a votar. Y hoy nos acompaña Leila Acedo, investigadora y directora del Laboratorio Social Norte, y Víctor Peña, profesor e investigador en el Colegio de Sonora. Bienvenida, Leila, bienvenido, Víctor. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Decíamos, ahorita tenemos todos el dedito pintado, entonces todos tenemos una experiencia que platicar. Podemos presumir. ¿Cómo nos fue desde el punto de vista del ciudadano o ciudadana que fue a votar? A ver, cuéntenos. Leila, empezamos contigo. Híjole, la experiencia. Pues en términos personales yo tuve una buena experiencia. Había bastante participación cuando llegué, hice aproximadamente unos 25 minutos de fila, que creo que no para lo que implicaba esta votación estuvo bien. Y tardé 10 minutos votando. Y eso Fuiste muy rápida, Leila. Eso que yo ya llevaba mis apuntes, ¿no? Mis apuntes, sí. Muy importante. En promedio estuve tomando como el tiempo de la gente, se tardaba entre 10, 15 minutos más o menos, ¿no? Unos más, unos menos. Hubo gente que fue súper rapidísima y decía ellos mismos en la fila, decía, yo solamente vengo a emitir un voto, ¿no? Por una sola persona. Y yo decía, perfecto, ¿no? Creo que eso también está bien y es muy válido. Sin embargo, hoy en la mañana venía escuchando algunas declaraciones y también pues me metí, ¿no? A ver un poco como las estadísticas, y vemos que en Sonora tuvimos un 9% de participación, más o menos. Sonora no se caracteriza por tener una buena participación en las elecciones, ¿no? Al contrario, somos una de las entidades federativas más bajas. Y comparado también con el Índice Nacional de Participación, que fue más o menos como del 13%, ayer lo decía Tadei, ¿no? Entonces, digamos, no está tan drástico, ¿no? Creo que ahorita podemos platicar específicamente en las aristas de qué pudo haber influido en esta pues baja participación. También lo que alcancé a percibir ahí, aunque creo que es un poco complejo decir el grado de votos anulados, es más o menos el 10% de los votos anulados, otro 10% se habla de otros 10% de casillas blancas. Aunque insisto, esto no entiendo cómo lo sacaron, porque tú en una papeleta podías poner un número y eliminar otras dos casillas, ¿no? Tendríamos que ver cómo se está contando ahí. Sin embargo, el saldo que yo daría es que fue un ejercicio histórico muy interesante, evidentemente con muchas áreas de oportunidad, tanto para las instituciones como también para la ciudadanía, ¿no? Creo que con lo que yo me quedé ayer y lo platicaba con otros amigos es que creo que como ciudadanos nos quedamos cortos y cortas con este ejercicio. Tal vez subestimamos la forma en la que podíamos acceder a la información. Tal vez subestimamos, ya teniendo de frente las plantillas con las que íbamos a votar, que realmente ya en vivo estaban bien chiquitos los números, que los cuadritos, que estas cosas. A mí, por ejemplo, mi casilla se voló, ¿no? Porque había mucho viento, esas cosas, ¿no? Pero, en fin, creo que fue un saldo interesante. Interesante. Víctor, tu experiencia personal, pero también platicábamos ayer que tuvimos la oportunidad de charlar contigo aquí en los espacios informativos. Tu participación también adicional, pues sería de observador, ¿no? Sí, yo anduve de observador. Anduve realmente, digamos, en pocas casillas. Mi intención era, pues, ver qué estaba sucediendo. Como votante estuve alrededor de las 12 del mediodía en la casilla en la que me tocaba. Compartí, digamos, fila con unas 10 personas. Me tocó estar a unos lugares de una diputada local y su equipo de comunicación. Entonces era interesante ver cómo
la persona que le acompañaba a esta diputada local grababa ahí sus cápsulas, ¿no? Y luego se encontraba con la diputada y la entrevistaba y demás, ¿no? Entonces, bien, mi experiencia, digamos, yo, tanto en las casillas que observé como en la que me tocó, yo diría, yo sí reconozco la forma en la que las personas que fueron funcionarios de casilla, ahora sí que resolvieron, ¿no? Creo que, es decir, la impresión con la que me quedo es que la capacitación que recibieron fue, digamos, insuficiente, pero se compensaba con la voluntad de las personas que querían resolverlo. Por ejemplo, incluso en el caso en el que a mí me tocó votar, la boleta me la dieron junto con el cintillo del folio, ¿no? Uh-huh. Es decir, y pues debe ser sin el folio para que no haya forma de identificar a la persona con eso. O sea, es decir, no, esos como que pequeños detalles, incluso la mesa, cuando entré, nada más había 3 personas, deben ser más personas. Es decir, había detalles que creo que bueno, son parte de la estampa que se hace, justo decíamos ayer, de este experimento o experiencia, ¿no? Y de todo lo que se puede aprender en términos de justo de esta experiencia. Estaba yo pensando en la mañana con lo que se estaba platicando en otros lados, si había sido un éxito o un fracaso. Yo creo que entrarle por ahí es entrarle mucho con digamos, desde un punto de vista político. Exacto. Y eso pues yo creo que pues en los políticos y en las políticas pues le entrarán por ahí, pero creo que más bien uno desde otras arenas tendría que verlo justo sobre qué se aprendió en términos de qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que se puede evitar, uh-huh. Y qué es lo que termina fortaleciendo en procesos para tomar decisiones importantes en colectivo, que pues en el fondo es de lo que se trata esto. En cuanto a la participación, a mí me parece que era lo que se esperaba, bueno, en el ámbito nacional por lo uh-huh. menos, según yo era lo que más o menos se esperaba, era lo que se visualizaba que se podía tener. Algo muy importante que mencionaba Leila era que pues Sonora desafortunadamente no se caracteriza por ser una de las entidades uh-huh. que más participa en estos tipos de ejercicio. No sé ustedes, pero por lo menos de la gente que sí fue a votar, ¿ustedes consideran que el voto fue razonado, que el voto, a que a lo mejor hubo otros factores que llevaron a la gente a la votación, o lo hicieron como parte de una responsabilidad y dijeron, pues a ver, aquí voy viendo y voy poniendo los números? ¿Cómo piensan que se dio este voto desde su punto de vista? Bueno, creo que eso es difícil de decirlo, ¿no? Sobre todo considerando que yo solamente fui a una urna, que uh-huh. la gente cercana con la que me atrevía a deliberar este tipo de situaciones, pues es mi familia, mis amigos cercanos, ¿no? Y pues corresponde también a un círculo específico. Tuve oportunidad en la mañana de hacer una parada técnica en unos taquitos en el mercado, tengo que decir. Y yo, ¡qué rico! Sí, como buen espíritu antropólogo, como buen espíritu antropólogo que tengo, yo pregunté en las mesas, ¿no? Me paré y pregunté si iban a ir a votar, nadie iba a votar, ¿no? Uh-huh. De hecho, hubo manifestaciones así de, ¿pero para qué? Si este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que este ejercicio tendríamos que verlo en el sentido de qué tanto nos falta como ciudadanía y como instituciones también impulsar esto que en realidad enaltece la democracia, que es la deliberación, ¿no? Creo que es una elección que no se puede comparar, pero para nada para las del proceso electorales, porque hay partidos políticos que tienen recursos, que hacen una campaña específica. La gente decía, es que a mí nunca el candidato o candidata vino a presentarse. Y yo creo que desde ahí estamos esperando como ciudadanía pues, algo que no va a ser, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que muchas de ellas tenían un trabajo de 9 a 8, de 8 a 3 y que después iban a hacer campañas, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza en sí de este tipo de elección no se puede comparar con el resto de las elecciones, sobre todo porque los perfiles no tenían un presupuesto específico, los lineamientos de las campañas estaban muy desiguales, hay que decirlo. Yo también soy abogada litigante y conozco a mucha gente del Poder Judicial, sé cómo hicieron campañas algunas, ¿no? Porque aparte estudié Derecho, entonces conozco a muchos de uh-huh. las personas que andaban ahí, muchos y muchas. Entonces, digamos, no hay forma, ¿no? de compararlo. Si estábamos esperando eso, pues no había una manera, ¿no? de compararlo. Entonces, creo que a nivel deliberativo, nosotros como ciudadanos, insisto, no estamos acostumbrados, a acercarnos y buscar la información, eso por un lado, porque este era un ejercicio que sí implicaba, yo no sé, Víctor, cuánto te llevó a ti
meterte a las plataformas, porque era imposible con el pues mundo de días, candidatos, yo creo, bueno, ¿no? en lo personal días. Estar Sí. echando un ojo a ver quién Sí. está en redes, en qué medios de comunicación, ¿no? También hay que Buscar. decirlo que era exagerado el número de candidaturas, ¿no? Creo que por ahí es una de las cosas que primero se tendrían que revisar. Es imposible. Una vez pregunté ¿no? si eso sería posible, No, hacer, claro que hacer una reducción. va a ser una de las Ujú. cosas que se van a tener que analizar, ¿no? Es necesario tanto número de candidaturas para hablar realmente que estamos en un proceso democrático, cuando es, ¿no? Un ejercicio más sano, digamos, ¿no? Entonces creo que también por ahí nos hace falta, a nivel institucional también, hacer énfasis en que esta no es una elección como el resto de las elecciones, digamos, constitucionales. Tampoco había mucha confusión, y yo lo digo también como profesora, que muchos de mis alumnos consideraban que si no iban a votar, pues era una forma claro, de manifestarte, pero también había una confusión de que se creía que era otro mecanismo de participación ciudadana similar a la revocación del mandato, ¿no? Ujú. De que si entre menos personas, menos iba a tener como... Sí, que no tenía, ¿no? que no tiene una validez, ¿no? Si Ajá. tuviera un Exacto, porcentaje, no iba a ser válido, ¿no? Entonces creo que ahí hubo también mucha desinformación, y aquí podemos luego entonces brincar Sí, a claro. el tema de la oposición, del trabajo de la oposición, y no solamente en términos de partidos políticos, sino también incluso la oposición ciudadana, ¿no? Que no estaba el ciudadano a pie de acuerdo con una elección. ¿Qué es lo que haces, no? Desestimar el voto, ¿no? Ujú. Como una forma digamos, pues de minimizar, ¿no? La elección. Escuchábamos acá algunos sondeos que realizaron justamente ayer en la jornada, en nuestro equipo entrevistando a la gente al término del voto, y particularmente me llamaba mucho la atención un comentario común que decían, es que nos hubiera gustado ver la foto de la persona. O sea, da la sensación de que de pronto la gente sintió que a lo mejor votó a ciegas, en este sentido, o porque Sí. tenemos esta dinámica de ver el nombre el logo del partido, o ver la fotografía de las personas, ¿no? Algo muy interesante, el tema de los partidos. Ayer, Víctor, se nos preguntaba en una mesa si considerábamos que los partidos políticos, sobre todo los de oposición, influyeron de alguna manera en la votación que se generó el día de ayer. ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, no sé, digamos, no tengo un dato cierto, Ajá. ¿no? Yo pensaría que si tuvieran la posibilidad de influir para que casi el 90% de las personas no salieran a votar, pues utilizarían eso más bien para llevarse votos para sus causas, que creo que no es el asunto. Yo creo que, digamos, si también es especulación y habrá que irlo en este proceso de aprendizaje armándolo de una mejor manera, pero creo que mucho tiene que ver también con los tiempos en los cuales se hizo la reforma y todo el proceso a matacaballo, diría yo, en donde los propios organismos electorales con los que me ha tocado platicar por diversos motivos, cosas como el diseño de la boleta, de la urna, el presupuesto, si va a ser con un crayón o una pluma, o sea, todas esas cosas que uno ni se imagina que tienen que tomarse, que tienen que decidir, pues se fueron decidiendo, decíamos ayer también, ¿no? Sobre la mucho marcha. sobre ¿no? la marcha. En donde justamente falta esta parte como de decir, ya lo decía Leila, oye, si en otras partes, por ejemplo, en otras partes del mundo, en los 4 países en donde podemos ver ejercicios similares, en ningún caso tienes tanta posición por elegir, ¿no? O sea, creo que ahí hay una lección importante. Ahora, no nada más es un tema yo decía, incluso no nada más de trayectoria, sino de entender la función que van a desempeñar, porque de alguna forma contrastas la candidatura con la función. Bueno, pero entender la función, incluso los que estudiamos derecho, pues no es tan fácil traerlo así, ¿no? Distinguir peras y manzanas. Entonces, creo que va por mucho con una pedagogía ciudadana, de entendimiento de toda lo que es la impartición de la justicia, que tenemos que hacerlo, y que eso es pues ahora sí, como diría Fonsi, ¿no? Pasito a pasito, suave, suavecito, porque tenemos que ir aprendiendo. Sí, cómo y luego, va la cosa. oye, Pensé que era un teórico, yo Fonsi me quedé. No, bueno, Y aquí dijiste Pensando, ¿no? suavecito. Sí. Dije, Ah, ese bueno, gran teórico. Es gran teórico Fonsi. Pues es que así es como lo podemos ir aprendiendo, o sea, es decir, Sí. la función, la candidatura, ¿cómo le hacemos, cómo cuadrar esta parte? Oye, O sea, pero ¿cómo la aprendemos, gente no? cuando piensa en candidaturas piensa en qué me prometes, qué me vas a ofrecer.
también es bien importante eso. Y muchas de las personas candidatas lo hacían, uno veía, bueno, ¿no? Hacían el intento. Hacían el intento de prometer cosas, ¿no? Y es muy o de caer en, pues no sé, como en personificaciones, sí. o en que todo esto, digamos, más allá de la anécdota colorida que puede ser, nos lleva justo a oye, todas, o sea, decir, ¿cuál es la esencia de la democracia? ¿Tiene que ser esto de ver las fotografías, o tiene que ser participaciones masivas, o tiene que ser más algo introspectivo? Es decir, todo eso. Más allá de decía yo, más de éxitos y de fracasos. O sea, ¿qué vamos a aprender? Porque lo que sí es que en tanto no se cambie el texto constitucional, pues esto seguirá, y entonces pues tendremos que seguir viendo procesos. Nos tenemos que ir a mensajes, estamos en Mesa de Análisis, en un momento regresamos, nos acompañan Leila Acedo y Víctor Peña, aquí en cabina, volvemos. Sonora Noticias AM, volvemos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. El fentanilo te mata. Destruye tu cerebro, pulmones y corazón. Las verdaderas amistades te cuidan y te dan vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. La Rocola. Hola, soy Ron Dávila y te invito todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde a escuchar éxitos de distintos géneros y épocas, además de bandas sonoras y todo lo relacionado con la cultura pop. Pide tu rola en La Rocola a través de Radio Sonora. A 2.400 metros de altura, tierra de majestuosos paisajes grabados en acantilados de piedra, con el encanto de un pueblo solidario. Radio Sonora, cubriendo la Sierra Alta en los municipios de Nacorichico, Guásamas y Granados, 94.7 FM. Bacerac, 104.5 FM. Nacosari de García, 105.5 FM. Tepache, 99.3 FM. Donde tú estás, estamos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Sonora Noticias AM. Regresamos. Estamos de regreso, 7:48. Seguimos por acá en esta mesa de análisis en la que nos acompañan Leila Acedo, Víctor Peña. Sé que hay muchas cosas, muchos aspectos que vamos a comentar y compartir. Yo quisiera preguntarles qué sigue, ¿no? O sea, ya lo que esperábamos era obviamente la jornada, la estimación de la participación creo que es más o menos como se pronosticaba, se visualizaba, pero de aquí en adelante, ¿qué sigue y de qué manera va a influir esta elección en el sistema de justicia que tenemos actualmente en México? ¿Qué de toda esta reforma, cuál es el aporte pues del día de ayer de la jornada entonces a cómo está actualmente el sistema y a lo que queremos tener, ¿no? O lo que visualizamos de este sistema, Leila? Bueno, creo que tendríamos que ver a grandes rasgos los resultados. Creo que ya con lo de la participación eso ya nos da para mucho, ¿no? No hay que olvidarnos que el planteamiento inicial de esta propuesta, digamos, de transformación legislativa, pero no solamente legislativa, sino de todo el sistema político mexicano también, es transparentar el trabajo del Poder Judicial, transparentarlo, quitar, digamos, como algunos excesos de corrupción. Digo, en el sentido de la exposición de motivos, ese era uno de los objetivos, ¿no? Y democratizar, digamos, también el espacio, ¿no? del poder judicial. Entonces, pues lo que sigue es pues analizar realmente, ¿no? Si con el cambio de perfiles realmente se puede lograr, pues digamos, ¿no? Realmente un acceso de justicia más equitativo. Para eso creo que todavía falta muchísimo tiempo para poder revisarlo. Primero y antes que nada, que aquí el especialista en estos temas de transparencia lo debe de saber, ¿no? El Poder Judicial es una de las instituciones más opacas que existe, ¿no? De hecho, una de las reflexiones en uno de los foros que tuvimos con el Instituto Electoral en el TEC, le preguntaba al presidente del Instituto Electoral, Neri Ruiz, le decía yo,
¿Cuál es el aporte distintivo que ustedes van a hacer de estos perfiles que nos presentan con los perfiles políticos? Porque la gente que se está candidateando, tú no puedes relacionarla con un partido político, ¿no? Lo que te están ofreciendo es un currículum, pero también lo que te están ofreciendo es una trayectoria, por ejemplo, de resoluciones, de sentencias. ¿Cómo podemos acceder a saber si realmente no esa persona está pegándose a derecho, ¿no? Etcétera? O sea, ¿cómo realmente entrar, ¿no? a esta parte tan oscura, digamos, que ha tenido históricamente el Poder Judicial, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, saber si realmente este tipo de ejercicio está logrando legitimar o generar mayores índices de confianza de la población en el sistema de justicia. Y me parece que ese va a ser todavía un gran reto, ¿no? Sobre todo por cómo estamos viendo los resultados, ¿no? Una de las cosas que creo que es más interesante es que se permitió ver realmente de qué está compuesto el Poder Judicial, ¿no? El hecho de que salieran ciertos perfiles, que la gente pudiera conocerlos, que supiera de sus trayectorias, que dijera, esta persona, mira, es una rata de biblioteca, diría por ahí una amiga, sí, ¿no? De que ve cuántos estudios tiene, ¿no? O sea, que realmente se permitiera, ¿no? Explorar al Poder Judicial. Creo que ese también es una de las cuestiones que pueden enriquecer o que digamos que tienen saldos positivos de este proceso, ¿no? Víctor, ¿cuál es el aporte que se espera o que se desearía deje este proceso? A nivel de deseo, ¿no? De deseo. Así como la lámpara. Yo pensaría que la tesis que entiendo empuja o justifica la reforma legal, que era necesario buscar una legitimidad de origen, ¿no? Es decir, que surgieran estas instancias del voto popular. Yo creo que esa tesis sí no prospera en términos del resultado que tenemos. Lo que deseo es entonces que se abra un espacio importante para otro tipo de legitimidad, que es la legitimidad de ejercicio. Es decir, que las personas con sus trayectorias, ¿no? Como decía Leila, o con sus estudios, entiendan que más allá del origen, electoral de su posición, la transparencia y la mejora de la impartición de justicia se tiene que dar justo con el compartir a través de mecanismos, digamos, tampoco hay que andar inventando el hilo negro, pero mecanismos que integren la visión, que integren la participación, que ayuden, decíamos, a esta pedagogía ciudadana de ir entendiendo la función. Que nada servirá, para decirlo rápido, de nada servirá haber salido de la urna, ¿no? Si con sus sentencias y con su actuar diario siguen siendo lo que se criticaba, ¿no? Entonces yo creo que lo que yo esperaría es que se abra una muy fuerte veta de ejercicios de legitimidad en el propio ejercicio de decir el derecho, ¿no? Creo que también abre una importante área de aprendizaje para los organismos locales electorales, en donde también ellos, creo, de alguna forma tienen que sentarse a pensar en dos sentidos al menos. Uno, sobre cómo, hasta dónde se puede costar menos un proceso sin afectar la validez de las elecciones. Por una parte, porque eso sí creo que aquí hay una lección importante de costos, pero que luego también, digamos, pero que no afecte pues la calidad de las decisiones. Y la otra es también que toda esta parte de participación ciudadana, ¿no? Que antes estaba más como para el plebiscito, el referéndum, y que luego se quedó así como sin estrenar o nuevo, ¿no? Era como que una parte que se hacía, sí les alcanzaba el tiempo. Creo que aquí es donde esta parte de ir fomentando estos mecanismos directos, pero además también electorales con un alto contenido de conocimientos, pueden ellos desarrollar un montón de estrategias que ayuden a ir aglomerando estos intereses y poder ir estructurando las diferentes participaciones. Y nos deja también muchas preguntas, muchas reflexiones. Ahorita que estábamos en corte, hacías algunas preguntas que es parte de lo que sigue, ¿no, Leila? Y me acordé de otra que también me hicieron. Me decían por ahí, oye, ¿y cuándo vamos a volver a votar otra vez? Una votación igual a esta. Y luego otra era, ¿y no sería mejor
que fuera junto con las otras elecciones, refiriéndose a presidencia, gobernatura y demás. O sea, muchas preguntas que se van haciendo y que creo que también vale la pena poner sobre la mesa. Me imagino que así va a ser en los siguientes debates, ¿no, Leila? Sí, lo que es evidente, y ahorita complementando un poco lo que decía el doctor Peña, es que creo que los institutos electorales, tanto local como nacional, se concentraron demasiado en la cuestión operativa y de estructura, que creo que ahí es donde... Yo creo que por el tiempo también, ¿no? Por el tiempo, claro, ¿no? Era un gran reto, ¿no? Sin duda, y bueno, ayer lo que escuchaba por ahí es que se tuvo un 99% de instalación de las casillas. Creo que 16 casillas a nivel nacional solamente no pudieron instalarse, que hasta cierto punto pues es un gran éxito, ¿no? En términos operativos. Sin embargo, creo que sí nos quedamos cortos en la cuestión pedagógica, en la cuestión de la divulgación. La gente tenía idea, y creo que las campañas informativas se dirigieron en saber que iba a haber una elección del 1 de junio del Poder Judicial. El cómo, el para qué, el quiénes, todo eso quedó en el tintero, ¿no? ¿Y a quién le correspondía eso? ¿A quién le corresponde? Y en los próximos ejercicios, ¿quién lo debe de hacer? Pues al Instituto Electoral, pero también pues es digamos, a ver, cuando la sociedad mexicana empezó por todo el proceso de transición democrática, pues tampoco se sabía, ¿no? Había un desconocimiento de cómo votar, justo lo que decía el doctor, ¿no? O sea, tú ahorita sabes que la tinta no se te debe borrar y vas y reclamas, pero ha sido algo que hemos aprendido con el paso del tiempo, y citando a Fonsi, paso a pasito, pues es algo que vamos a tener que ir mejorando. Por ejemplo, en mi casilla hubo una sola urna para todo deposité en una sola urna. Yo les decía, pero mismo. ¿Cómo crees? Y ellos me decían, sí. Todo revuelto. Yo les decía, al momento de contar esto va a ser la locura, ¿no? O sea, yo pensaba en términos operativos. Que iba a ser una de un color y así. Y eso, claro, después supongo que se va a ir perfeccionando con el tiempo, ¿no? El hecho de que tuvieran que había pocos lugares para votar, o sea, bueno, esas cosas son perfectibles, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que creo es que en términos pedagógicos también va a venir, ¿no? Incluso creo que los propios espacios de comunicación estábamos tan, digamos, absortos de querer presentar y conocer a todos los perfiles que se nos olvidó cuestionarnos este tipo de cosas que platicábamos fuera del aire, que si tú quedaste en segundo lugar, pues vas a ocupar tal número de puesto, que tienes derecho a estar tantos años en el puesto, ¿no? Este tipo de información que también pudiera enriquecer la toma de decisión de la sociedad, de la ciudadanía, ¿no? Sin duda aquí el factor tiempo jugó, ¿no? En contra para las instituciones encargadas de organizarlo, para los medios de comunicación, de difundirlo. De hecho, hubo un tiempo en el que muchos medios de comunicación decían no vamos a invitar a nadie porque no desconocemos cómo va a estar la legislación, que el tema fue también es que pues invitamos a uno, tenemos que invitar a por lo menos dos, claro, o por lo menos dos de cada puesto, pero como son muchos, pues es muy difícil y los tiempos no iban a alcanzar, ¿no? Claro. Creo que también eso es perfectible, ¿no? Sí, totalmente, es parte del ejercicio. A nosotros nos sucedió en el Colegio Sonora, buscábamos cómo justo poner un granito de arena en la construcción de todo esto, pero justamente el tamaño del compromiso, decíamos, oye, pues, ¿qué nos va a implicar en términos logísticos el juntar a cuántas personas, en dónde, en qué tiempos, ¿no? Y luego lo podrás hacer a lo mejor para una de las instancias, pero no para todas. Es decir, toda esa parte, o sea, yo creo que a todos nos agarró justo descolocados. Y otra vez yo diría, pues por los cortos tiempos que se tuvieron para irlo asentando y reflexionando, ¿no? Pero bueno, pues lo importante de esto es saber que en tanto no haya un cambio, esto va a ir siguiendo, y yo insistiría en esta parte, se abre yo creo una beta muy importante de mucha participación, que lo de menos, o no sé si lo de menos, pero digamos la parte fácil sería la descalificación, pero luego no nos damos cuenta que esa descalificación, es decir, no hay nada nuevo bajo el sol, y más bien se trata de ir construyendo, porque finalmente todas las instituciones y todos los mecanismos pues son perfectibles y habrá que irlos aprendiendo para irlos mejorando en la medida en la que sea un consenso social. Muy bien, pues que agradecerles, se nos fue el tiempo rapidísimo. Sí, es que hay muchas cosas muchísimo, vamos a tener que hacer una segunda parte de esta mesa. Muy agradecidos y agradecidas acá con Leila Acedo, investigadora y directora del Laboratorio Social Norte, colaboradora también de este espacio, y a Víctor Peña, profesor investigador en el Colegio de Sonora, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Sí. Gracias. Muy bien, vamos a mensajes, volvemos.
Sonora Noticias AM. Volvemos.